Como siempre les agradecemos la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares por medio de esta estación. Y para no perder tiempo y entrar en el tema, quiero eh, agradecerles como siempre una vez más por este momento, por este tiempo. Y en esta ocasión vamos a tratar de estar con el hermano Moisés una vez más compartiendo comentarios. Y quiero hablar sobre un tema acerca de Cristo, nuestra esperanza. Ah, como sabemos, tenemos nuevo presidente y, y es lo que vamos a tratar de hablar un poco. Para empezar, vamos a leer en el libro de Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 2 al 3, y dice así: Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El otro pasaje está en el libro de Hechos capítulo 1 verso 6, que dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué tiene que ver estos pasajes con las elecciones y con el nuevo presidente? La idea que dan estos dos pasajes, estos dos versos, habla acerca de un libertador, de un presidente, de un líder, de un gobernador, alguien que el pueblo de Israel estaban esperando para liberarlos. Como sabemos, el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y el pueblo de Israel sabía acerca de un Mesías, de un libertador que venía a darles libertad acerca del imperio y de la opresión y de lo que ellos estaban pasando. Y para empezar uno de estos puntos, como sabemos aquí, es de que Jesús ah, da una respuesta a todas esas preguntas, a todas esas inquietudes que el pueblo tenía, que aún sus discípulos tenían, acerca de quién era él, cuál era su propósito al venir a este mundo. Y cuando vemos a la Biblia, sabemos de que el propósito del Señor Jesús no era libertarnos físicamente, sino más bien el propósito de Jesús era darnos libertad espiritualmente. Y podemos aprender muchas cosas acerca del plan de Jesús, del plan que Jesús traía. Y viene esto a ver algo no solamente con estas elecciones, creo que eso tiene que ver en sí con todas las elecciones, aún con los presidentes de los diferentes países, en México, en Guatemala, en cualquier país. Cuando un presidente va a ser electo, la esperanza, lo que uno quiere es que esa persona, que ese presidente, que ese líder nos dé libertad, nos dé confianza, nos dé esperanza, nos dé seguridad. Entonces toda nuestra esperanza está en ese líder. Pero cuando nos vamos a la Biblia, vemos de que Jesús, aún él en su forma humana, eh, él no vino a darnos esa libertad, sino que y aún él no pudo hacer todo también para ayudar a la humanidad, y porque eso tampoco era su propósito. Entonces, algo que podemos aprender acerca de estos pasajes es de que, como primer punto, de que nuestra esperanza, y ese es el tema, no están, no están o no deben de estar en los líderes, en los presidentes, en los gobernantes, sino que nuestra esperanza tiene que estar en Jesús. Cuando nosotros somos libres, nosotros podemos vivir confiadamente, seguramente, en cualquier sistema, en cualquier gobierno, con cualquier presidente, porque nuestra confianza está en Jesús, nuestra esperanza está en Dios, y todo lo tenemos en Dios, y no en las leyes o condiciones o sistemas que algún líder, algún presidente venga a imponer. El otro de los puntos, y este no es un programa de propaganda, no vamos a hablar a favor o en contra de los presidentes o del presidente que ha sido electo, de la que no llegó al poder, pero sí algunos puntos que pensamos que son interesantes. Y una de las cosas, uno de los primeros puntos es acerca del aborto. Como sabemos, Hillary Clinton estaba a favor del aborto y en cierta manera promovía el aborto. Algo que la Biblia condena. Y esa es una de las cosas que como iglesia nos conviene a nosotros. Ah, los republicanos en general y Donald Trump dice que ellos como cristianos están en contra acerca del aborto. Muy. Sí, José, este es un tema que de hecho
Es demasiado sensible y cada vez de que uno habla acerca del aborto, ¿no? Hay personas que han pasado por estas situaciones, estas circunstancias y no debe uno de hablar en forma juzgándolos, ¿no? Porque son situaciones muy difíciles, decisiones que las personas a veces tienen que tomar y se reconoce que es algo demasiado delicado, pero también hablabas, José, de que Jesús vino a ser un líder espiritual, no necesariamente un líder político, él vino a liberar nuestras almas del pecado. Y por eso es importante que nosotros como creyentes, uno como cristiano, cuando uno busca la instrucción de la Biblia para vivir conforme a los caminos y las enseñanzas de Dios, uno debe de enfocarse en los principios detrás de las personas, recordar eso siempre de que Jesús es un líder espiritual, no necesariamente político. Por eso debemos de mirar los principios detrás de cada uno de nuestros líderes políticos, ¿no? Y sí, José, como hablando acerca de esto del aborto, hay una frase que escuché en una ocasión, dice de que una de las mejores formas de evaluar a una sociedad, cuando uno mira a una sociedad o a una cultura, la mejor forma de comprenderlos es mirar cómo tratan a los más indefensos y a los más débiles en esa ciudad, en esa sociedad, y en este caso los aún no nacidos. Los demócratas liberales tienden a decir de que un bebé, mientras no nazca completamente, no tiene derechos, no tiene ningún derecho, no se le reconoce una identidad como ser humano. Y uno escucha esto y uno dice, pero si la Biblia nos enseña que desde el momento de concepción Dios le da una identidad, un alma, un ser a cada ser humano. Y este era uno de los principios que queríamos mencionar, ¿no? De que los republicanos regularmente apoyan más la vida, apoyan más los derechos aún de los no nacidos. Y aún entre medio de todos estos sustos, ¿no? Que trae uno, estos son detalles que uno debe de analizar y decir, bueno, por lo menos le dimos la espalda a esas ideologías. Los demócratas liberales querían llevarnos a esos lados de legalizar todo el aborto, aún hasta los 9 meses. Y podemos decir, bueno, ante Dios nos podemos sentir mejor, podemos tener esa pequeña paz en nuestro corazón de que por lo menos en esa área se le dio la espalda a todas esas ideologías y los republicanos que quedaron tienden a tener estos otros puntos de vista más positivos que van más conforme a la Biblia. Pero hay otros puntos importantes, José, para seguir hablando. Así es, muy, y no solamente acerca del aborto, y creo que todos estos puntos son debatibles, porque cuando uno habla acerca del aborto tiene que ver la causa, el por qué se quiere abortar, la situación de la mujer, cómo ocurrió. Entonces, creo que todos esos puntos acerca del aborto que estamos hablando, son cuestionables, pero en sí, en general, la Biblia nos manda a defender a la vida, a luchar por la vida. Uh, y creo que eso es algo de que nosotros, al menos con el presidente, es lo que se está enfocando, o es lo que él dice, el defender la vida. Y dentro de estas cosas está el matrimonio entre personas del mismo sexo también, y algo que el presidente Obama eh, promovió, algo que Hillary Clinton también estaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que la Biblia condena. Por eso es importante que nosotros nos informemos. Decía un pastor de que uh, nosotros no podemos vender nuestros principios. Nosotros a la hora de elegir tenemos que informarnos, a la hora de aprobar algo, de aprobar a alguien, tenemos que ver si esa persona está de acuerdo con nuestros principios, con lo que nosotros creemos, y en este caso si lo que la Biblia enseña, si la Biblia condena algo, también nosotros apartarnos de eso. Y eso es algo que este presidente también está en contra, acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y si nos vamos a la Biblia, por razones de tiempo, no vamos a dar todo las citas, pero la Biblia condena a la homosexualidad, como en Romanos capítulo 1, en Apocalipsis, y vemos la historia de Sodoma. Entonces hay muchas cosas para hablar, y todos estos puntos son cuestionables, pero que en sí la Biblia los condena. Uh, Algo interesante, y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con uno? Algo que el presidente Obama también estaba haciendo era quitarle el apoyo al pueblo de Israel. Pero uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? ¿A nosotros qué nos interesa?
nosotros estamos viviendo aquí. Pero cuando nos vamos a la Biblia, por eso esa es la importancia de saber o de conocer nuestros principios, qué es lo que la Biblia enseña. En Génesis capítulo 12, verso 3, Dios hablando a Abraham dice que al que te maldiga yo lo maldeciré, y al que te bendiga yo lo bendeciré. Si nosotros vamos a la historia también, y tal vez uno puede decir casualidades o eso no tiene nada que ver, pero si vamos a la historia, aquellos países que estuvieron en contra o de alguna manera quisieron hacer daño a Israel, no les fue muy bien. En Zacarías capítulo 2 verso 8 también habla acerca de que dice que el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. Entonces, cuando alguien nos toca o nos lastimamos un ojo, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es la importancia que tiene esto, Moy? Sí, sí, o sea, hablando de Israel, este es otro punto demasiado importante, eh, especialmente hablando de principios bíblicos. Por eso mencionaba al principio de que cuando miramos a los candidatos y todo, uno tiene que tratar de ejercitar su punto de vista bíblico y compararlos con lo que la Biblia dice. Y sí, hablando de Israel, sabemos que es claro, en la Biblia es claro de que el país de Israel nunca iba a ser destruido, nunca iba a dejar de existir, iba a ser como el calendario de Dios. Muchas de las profecías iban a ir cumpliendo en base a los acontecimientos que pasara a Israel. O sea que es crítico que lo apoyemos y como decías, la profecía que Dios le dijo a Abraham, que es el ancestro, podemos decir, el padre del país de Israel, Dios le dijo, al que te maldiga, yo lo voy a maldecir, y al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. O sea que es crítico que la nación siempre apoyen a los judíos, siempre se mantenga esta alianza para protegerlos de sus enemigos, ¿no? Y sí, cuando vemos a los políticos liberales, ellos tienden a como que apartarse un poco más, ¿no? A no fortalecer bien esa alianza con Israel, pero uno que mira las cosas desde este punto de vista bíblico debe de ver esa importancia de que es demasiado importante que nuestros candidatos siempre apoyen a Israel. Continuamos, José. Ah, Como uno de los últimos puntos acerca de la inmigración. Y creo que, y al menos en el trabajo, uno y en sí como hispanos es lo que nos interesa y es donde más nos alarmamos, es donde más nos preocupamos la inmigración. La Biblia habla acerca de la inmigración también, cómo tratar, y digo de que todos esos puntos son cuestionables. ¿Por qué estamos aquí? Si quebrantamos o no quebrantamos la ley. Entonces, todos esos puntos son cuestionables, pero ¿qué nos dice, nos puede decir también la Biblia acerca de la inmigración? Eh, pues sí, que tal vez este sea uno de los puntos más delicados porque es lo que más nos afecta, ¿no? Nosotros los inmigrantes aquí en el país. Eh, por eso debemos de reconocer, ¿no? De que cuando los políticos comienzan a hablar digamos, en cierta forma como amenazante, ¿no? Que van a hacer esto a las minorías o a los inmigrantes, uno reacciona naturalmente, eh, uno reacciona, ¿no? Y por eso uno como que pasa por alto de todas estas otras cosas, todos estos otros eh, principios bíblicos. Y es algo de lo que hemos estado platicando, de que claro que es demasiado importante la migración, pues muchos tienen aquí sus familias, su esposa, sus hijos, ¿no? Pero tal vez uno de los mensajes del tema de hoy es de que meditemos un poquito más en las cosas que le agradan a Dios, en una sociedad, en una cultura. Cuando miramos nuestra cultura, ¿cómo la queremos ver? ¿Queremos ver algo secular, que todo sea legal? O queremos ver una sociedad en que, claro, que nos sacrificamos nosotros, corremos el riesgo, pero por el lado espiritual podemos decir, bueno, quizá está mejor la sociedad, sí, apoyamos más la vida, defendemos más a los más débiles, a los más indefensos, está mejor así la sociedad, ante Dios estamos mejor. Y es lo que yo podría decir acerca de eso, José. Ah, Así es, muy. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta también a la hora y son cosas, al menos que yo en lo personal, como uno no está muy metido en la política y cosas uno que no conoce, pero creo que es algo que uno tiene que investigar también, conocer, cuáles son los principios, quién promueve más a Dios, quién promueve los principios bíblicos, que eso es lo que a nosotros, más como cristianos, creo, como creyentes, nos debería de importar porque estando bien con Dios,
no importa quién sea el gobernante. Me gusta una postal que pusieron en Facebook. Dice de que no importa quién sea el gobernante, Jesús es el rey. Si Jesús es el que reina, Jesús es el que está a cargo de todo, nosotros no tenemos nada que temer a lo que las personas puedan, los gobernantes o líderes quieran hacer en contra de las personas, de cualquiera que sea su nacionalidad o sus creencias. Para terminar, quiero dar solamente la cita. En primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3, nos dice de que nosotros debemos de pedirle a Dios por los gobernantes, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé ese entendimiento para que ellos puedan dirigir al país, para que ellos puedan dirigir a la nación y así nosotros podamos estar en paz. Nuestra esperanza, les decía, es Cristo, nuestra esperanza es Dios. Jesús dijo de que el reino de Él no era de este mundo, sino al igual nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. No importa quién sea el gobernante, Jesús es el Rey. Y si nosotros estamos con Jesús bajo su cobertura, nada puede ser tampoco los gobernantes. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día.